Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Gravito y estamos en nuestro programa De Aquí y de Allá, que ahora estamos emitiendo todos los jueves por la noche en tu casa, en Alfafar Televisión. Pero hoy nos hemos venido a Burjasó, a la casa de la asociación Networking, para entrevistar a alguien muy importante, una persona activista, luchadora, soñadora, que nos va a hablar de todo el recorrido desde su país de origen hasta llegar a este país tan maravilloso que le ha abierto las puertas. Vamos a hablar de cuáles son sus expectativas y su trayectoria, pero queremos que él mismo se presente para que ustedes nos digan de que siempre estamos presentando a las personas. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Selena. Muchísimas gracias a ti, a tu programa de aquí y de allá, y también a la Organización Network por abrirnos las puertas de su espacio. Pues muy encantado de estar aquí contigo, de estar compartiendo esta noche con todas las personas que nos van a ver en el Fafar TV y pues con ganas de conversar un rato agradable contigo y pues bueno, compartir lo que tú dices, un poco lo que ha sido esa historia, pero sobre todo enviar ese mensaje quizás de que sí se puede a muchas personas también. Entonces Es aquí nuestro comenzamos. compañero activista social, Andrés Osorio. Queremos que nos cuentes un poco cómo llegaste a este país de acogida y de dónde eres, que es lo más importante, ¿ya? Porque desde de dónde somos, de dónde nacimos, ya miramos toda la trayectoria, el trabajo y la lucha que tenemos para seguir adelante y querer un mundo mejor o un país mejor. Bueno, yo soy venezolano, aquí tengo el pin de promoción. Tengo mi banderita de Venezuela siempre con la de España en eso que fue un regalo muy bonito y que siempre lo acompaño con los trajes que utilizo. Nací en Mérida, que está en la zona andina de Venezuela. Es el estado que tiene el pico más alto de todo el país, el punto más alto, así que hace frío. No es un paraíso tropical, que lo típico cuando me dicen eres venezolano, sí, entonces hablan es de salsa, de bachata, de playas y de un ambiente caluroso y tal. Pues no, yo vengo del frío. Eh, es una zona bastante tradicional, bastante conservadora del país, con aproximadamente 1 millón de habitantes. Allí nací. Se llama Mérida, conocida también como Ciudad de los Caballeros, y es el estado que acoge a la Universidad de los Andes, que fue mi casa de inicios de estudio, ya que tuve que abandonar los estudios para poder emigrar. Estaba en mi vida estudiantil cuando emigré, ya que estábamos en esa etapa 2017-2018 de Venezuela, donde comienza eh, a darse ese estallido social tan grande que hubo en toda esa etapa y pues comienza a haber una degradación económico, político y social y humanitaria también de Venezuela, donde pues la calidad de vida y la degradación, la seguridad era demasiado fuerte para todas las personas que vivíamos allí, indiferentemente de la situación en que estuviese, porque quizás con el tema Venezuela muchas personas dicen no, tienes que ser político para que te afecte, pero la verdad es que nadie se salvaba. Es verdad que quizás una persona que fuese política tenía más riesgo de ser perseguida por el gobierno, pero la delincuencia estaba a la orden del día. Muchas ciudades de Venezuela llegaron o están aún en el top 10 de ciudades más peligrosas de América Latina y del mundo, con tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes altísima. La impunidad era extremadamente grande, un delito no era muchas veces perseguido, y pues sumado a todo eso lo que era el deterioro económico, social, pues hacía de que siempre había un paro estudiantil, una protesta, una manifestación, y realmente pues vivir en Venezuela, por lo menos en esa época, porque al final va penduleando con unos problemas más graves que otros. Quizás el que se viene en el 23 tiene otros problemas, o el que se vino en el 2014 tenía otros, pero hablo del momento en que yo partí. Pues ¿Cómo era, decides vivir o escoger a España como tu país de acogida? Porque yo también soy colombiana, llevo 25 años aquí y sabemos que casi siempre los sudamericanos, nuestro sueño es Estados Unidos, otros países más cercanos, ¿no? No al otro lado del charco, como decimos. a ver, lo que más me llama la atención de España es la posibilidad de estudiar, porque estaba yo
empecé derecho en Venezuela, lo tuve que parar a la mitad y es verdad que en muchos países latinoamericanos estudiar es un sueño imposible para una persona migrante. Y en Estados Unidos no tengo visa, entonces pues se descarta porque no podías entrar allí, que quizás allá el sueño es más económico que estudiantil porque estudiar en Estados Unidos también es complicado. Y de España me llama la atención, pues primero que manejamos el mismo idioma, que es una puerta quizás a Europa, pero sobre todo porque tenía la posibilidad de acceder a un sistema educativo que es público. Y eso pues me llamó mucho la atención porque quizás dentro de ese proyecto migratorio estudiar para mí era uno de los factores más importantes. Qué interesante. Y luego llegas a España, te dedicas a estudiar en estos momentos que estás haciendo, porque claro, somos como, ya que somos de Colombia y Venezuela, somos países hermanos. Nosotros también migramos en una época a Venezuela cuando Venezuela era próspera, ¿no? Y en el fondo nos toca de corazón todo lo que ustedes han vivido ahora con el tema Claro. del conflicto que lleva Venezuela. Y luego llegas a España, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos. A ver, mi proceso fue como el de la gran mayoría de los venezolanos, porque nuestro fenómeno migratorio quizás no es aquí sin hacer ningún juicio de ningún fenómeno, porque todos tienen sus dificultades, pero por ejemplo, eh, quizás un ucraniano que emigra de Ucrania viene de un conflicto bélico que fue de un momento a otro y las personas generalmente pueden vender sus bienes o extraer capitales, o sea, fue como se lo podían, eh, su moneda sigue valiendo, pueden hacer el cambio, o sea, tienen como una posibilidad de sacar algún tipo de capital o de tener algún tipo de ahorro. En el caso de Venezuela, venimos de 20 años de deterioro económico. Entonces, los venezolanos que pudieron hacer eso de sacar un capital, de sacar unos ahorros, de tener pues la posibilidad de vender, revender o hacer movimientos con su dinero, lo hicieron en la época del 2000, 2002, 2004, 2006. Y ya la migración que empieza a salir a partir del 2014, pues salimos con un poder adquisitivo de 2 euros mensuales, que era el salario mínimo en el momento en que yo salí, y generalmente pues salen con muy escasos recursos. Y yo salí pues al igual como todos los demás y he solicitado asilo en España. Entonces, pues claro, mis primeros trabajos fueron los típicos, por lo que todos pasamos, camarero, que fue el primer trabajo que, bueno, camarero no fue cocina realmente, que ahí conocí a un gran amigo que hoy en día me sigue acompañando con todos los temas políticos, porque resultó que él también es político en República Dominicana del Partido Reformista. Entonces era muy gracioso porque mis anécdotas con él pues eran dos migrantes latinoamericanos hablando de política en una cocina española. Entonces, claro, entraban los camareros españoles y eso era una cosa pues extraña. Esto es porque están aquí arreglando el mundo mientras trabajan haciendo patatas bravas, ¿sabes? Entonces fue una experiencia muy bonita con él, aprendí muchísimo. Hoy en día sigue acompañándome en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, poco a poco yo también soy músico, que eso no lo dije al principio, yo trabajé en Venezuela en el Sistema Nacional de Orquesta. Poco a poco me fue llegando la oportunidad de entrar a, a una organización, a una ONG aquí, donde pude implementar un proyecto de enseñanzas musicales a niños con vulnerabilidad social. Y resulta que en esa ONG la mayoría de los niños eran migrantes. Entonces, pues la migración me llamó con la migración, que esto es algo que yo no lo planifiqué porque, claro, tú me dices, ¿de qué te querías dedicar al derecho? Pues al derecho constitucional, ¿sabes? O sea, o una cosa así del derecho, no era como algo migratorio, pero me fue llamando pues cosas de la vida a ese sector. Cuando empiezo a trabajar en la ONG, pues empiezo a empaparme un poquito del tema. La ONG era muy pequeñita y pues no es como esas organizaciones grandes donde la persona que lleva el registro pues sabe que llega a las 8, se va a las 2 y hace su registro. Es una ONG pequeñita donde había que ayudar. Entonces, si yo hacía las clases de música, pero también si había que llevar una persona a la policía del asilo, pues la llevaba. Y poco a poco fui aprendiendo el tema, un poco de las vivencias personales y decidí empezar con una FP, con integración social, una formación profesional en integración social. Y empecé pues a profesionalizarme en ese sector. Empecé a trabajar un poco más y pues fui poco a poco llevando los proyectos de música, pero también un poco como haciendo el papel de primera acogida, de orientaciones generales, de acompañamiento. Ayudaba a redactar hasta las cartas del asilo, porque habían veces que teníamos usuarios y usuarias que
llegaban a la entidad y tenían la cita del asilo para la otra semana. Y Cruz Roja, que va desbordadísima, pues le daba cita para dentro de 6 meses. Y teníamos que ayudarles a preparar la carta del asilo y pues ganamos un asilo, por ejemplo, de violencia de género, que yo me siento muy orgulloso, que está hoy en día la chica en Madrid. Lo ganamos porque se le otorgaron la residencia y bueno, luego empezó derecho. Continuaste estudiando, o sea, tú Luego lo empecé hiciste a en la estudiar FP derecho. y te dio la posibilidad de ingresar a la universidad, ¿no? Bueno, ingresé que eso es otra cosa del tema de lo que es las experiencias que valen oro. Ujú, Yo podía entrar con el bachillerato venezolano homologado ujú. A estudiar a derecho. estudiar derecho y yo no lo sabía. Y yo empecé en la Mm, FP por eso. ujú. Sí, porque es Pero lo al que nos dicen final aquí. es como esas cosas que tú dices, no es algo que me mata, porque Ujú. no era como un proyecto que tenía, pero valoro los aprendizajes que he tenido porque el ciclo formativo tiene un grupo de asignaturas pues que te enseñan un poco de personas con diversidad funcional, Sí, un poco de lenguaje de signos, a reconocer o diferenciar las diferentes situaciones de vulnerabilidades, violencia de género y eso cuando luego empiezas a hacer cosas en política pues te vale mucho porque conoces ya y sabes cómo tratar a cada colectivo como corresponde y no un poco pues tirando del paso, sino como corresponde y lo valoro muchísimo, aunque haya sido una experiencia que yo dije, vale, fue algo que me llegó, claro. pero hoy en día lo valoro. Y luego de eso pues empiezo a estudiar Derecho en la UNED, porque claro, hay que compaginar trabajito y estudio, no podía darme el lujo de permitirme estudiar pues toda la jornada porque había que seguir trabajando. Y pues allí pasó algo muy curioso también, que bueno, comienzo dos cosas. Comienzo a hacer un máster en formación para liderazgo y retos sociales en la Fundación Luis Vives, Sí, que no es un máster oficial, sino que es como un curso de liderazgo, pero dura un año, entonces pues se le cataloga como formación ya de sí, mayor son envergadura. propios. Ujú. Sí, y ahí conocí a muchísima gente demócrata cristiana, que era como la tendencia ideológica de esa fundación. Y pues me fueron acercando poco a poco al Partido Popular, que O fue sea, que conociendo ahora amigos. militas en un partido en Exactamente, pero España. eso ya, Muy bien. es que en ese momento pasa eso. Y en paralelo comienzo a estudiar Derecho y por cosas de la vida, un día me llama un abogado que también estuvo en la fundación, no en mi generación, sino como 2, 3 generaciones antes, que le habían dado mi contacto. Y él quería abrir un despacho de extranjería. Entonces quería buscar una persona extranjera que le ayudara a complementar. Y como yo tenía pues esa experiencia en la ONG Claro. y estaba haciendo integración social, pues considero que mi perfil le podía ayudar pues un poco con el trato, a entender las situaciones y decidimos fundar un despacho de extranjería, ¿vale? Que se llamaba Abogados Sin Fronteras. Ya el proyecto ha concluido porque él ya ha tenido que irse a Francia por otros proyectos profesionales y personales, pero estuvimos 3 o 4 años haciendo un despacho de extranjería y pues la verdad orgullosos del trabajo que hicimos. Y ahí pues yo empiezo ya a estudiar Derecho. Entonces llevo más o menos la carrera ya avanzada, pero en el momento estaba empezándola e inauguramos el despacho. Y bueno, ya última etapa, pues que tengo una pequeña productora que mi hermano ha venido, él es músico y al igual que yo, hicimos una pequeña productora para eventos sociales y corporativos, que es el otro emprendimiento que llevo actualmente. Pues muy interesante, o sea, todo el proceso y cómo de estar en Venezuela, de trabajar el tema social, cómo se te abren las puertas, o cómo decides militar en el Partido Popular. Pues un poco, a ver, un poco la tendencia, lo que te hablaba, mi zona es súper conservadora, entonces allí las ideas socialistas, comunistas no son las ideas del orden del día. Entonces, pues un poco ya vienes como, por decir aquí Galicia, para que tengas como Ajá, una equivalencia de que aquí Galicia es el nicho de los conservadores españoles, pues mi zona ideológicamente hablando es así. Entonces es una zona muy conservadora y muy tradicionalista y pues aquí a mí me atormentaba las relaciones que tenía en ese momento Podemos con Venezuela. Entonces, claro. claro, para mí era o Ciudadanos o el Partido Popular, eran las dos tendencias que yo podría elegir aquí porque siempre ha sido un tema que me gusta mucho, que es la política. Pues claro, aquí tú decías, a ver,
Podemos y que sale una foto con Maduro, o te colocan allí que Maduro está muy bien, o que yo qué sé, los centros de salud en Cuba son primermundistas, pues ya no te cuadra. Entonces tú dices, pues mira, esto por este camino no es. Y en el partido pues empecé a integrarme y poco a poco pues las cosas se fueron dando. En ese momento la presidenta autonómica era Isabel Bonich Ujú. y un día pues me invita a reunirme con ella del Partido Popular, o sea, de la Comunidad Valenciana, para que le contara un poco sobre Venezuela. Porque ella quería, aprovechando que se estaban incorporando venezolanos, pues conocer de primera mano la situación, las necesidades que tenía la comunidad venezolana en la comunidad valenciana precisamente, y pues me integraron en el comité de campaña, que en ese momento estaban cercano a las campañas autonómicas de la legislatura anterior, y pues empecé a trabajar y la verdad que es un mundo que a mí me gusta, pero era un poco como eh, participando aquí, participando allá, no tenía como un activismo más comprometido. Y en paralelo se crea en Valencia el Frente Amplio Venezuela Libre. Se inaugura aquí y pues participo también porque era como que ya que estaba teniendo ese nivel de relaciones con el Partido Popular, que luego también conocí gente de Ciudadanos, del Partido Socialista, pues al final canalicé todo eso pues un poco para la lucha venezolana, apoyar a todo lo que eran las diferentes manifestaciones o necesidades como por ejemplo los jubilados y pensionados venezolanos no pueden homologar su pensión. Aquí. Entonces ellos tienen una pensión de $2 en Venezuela y aquí desde el 2015 ya no las han pagado más. Entonces tenemos una población de jubilados y pensionados venezolanos que no tienen ingresos y que no están en edad laboral y que son una carga muy grande para sus hijos y que ellos también se sienten pues con daño psicológico porque no les gusta ser una carga, han trabajado toda su vida en Venezuela y les han violentado el poder cobrar aquí una pensión. Y eso pues ha sido una necesidad muy grande. La trabajé, me reuní con venezolanos que militaban en Ciudadanos, con venezolanos que militaban en el Partido Socialista y la presentamos en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, y salió por unanimidad. Entonces son cosas que hemos ido trabajando y que se ha hecho pues gracias a que hay varios venezolanos que están participando en política, entre ellos yo. Y yo creo que al final pues eso fue pues, las dos vertientes, la vertiente española y la vertiente... Sí, muy interesante. Yo también conozco un poco la lucha que también sufren los niños de padres o madres venezolanas cuando nacen aquí para registrar a esos niños, Mm, ¿no? Porque en estos momentos les cuesta muchísimo dinero poder traer un pasaporte, un registro civil de nacimiento y luego después puedan optar por la nacionalidad española. Yo quería que tú le comentaras a los jóvenes, a nuestros jóvenes, tanto migrantes como españoles, porque hay un bulo que dice que el Partido Popular no quiere migrantes, es antiinmigrante. Tú que ya militas en él y lo conoces, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu perspectiva? ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes de verdad? ¿Cómo te sientes tú militando en el partido donde estás? a ver, es que lamentablemente la migración en España es un tema de debate político. Y cuando un tema es de debate político, yo doy el ejemplo. Es como cuando Maduro decía, el imperialismo es el culpable de la crisis económica. En España y en Europa, la migración termina siendo pues un tema de debate político y un tema que todo el que tenga matriz de opinión quiere opinar y se empiezan a generar conceptos de todos los tipos, ideas de todos los tipos, pero yo tengo ya 4 o 5 años allí y pues he estado en espacios de responsabilidad, de organización y me he sentido bien, o sea, me he sentido integrado y me he sentido con las manos abiertas de parte del partido. Y yo creo que la invitación realmente es a que las personas participen, que es lo que yo digo siempre. Participa en el que tú quieras, en Podemos, en Compromís, en el PSOE, en el PP, en Vox, en el que tú quieras, pero participa. Porque la única forma de eliminar o la única forma de que la migración sea vista de otra forma es participando y estando dentro de las formaciones. Que a partir de allí es donde se hacen los cambios. Y estar en un partido es difícil, porque la política es complicada al fin y al cabo. Pero tenemos que participar en cualquier formación que estemos, aportar nuestras ideas, ser voceros de nuestras necesidades
y llevar lo que sabemos, porque al final cada migrante es talento. O sea, yo estoy convencido. Personas que vienen de cualquier país pues traen conocimientos, traen titulaciones, traen experiencia, traen ideas de negocio y los que pues les gusta la política pues también traen una forma de hacer política totalmente diferente a la de aquí. Entonces yo, por ejemplo, tengo una política muy estilo venezolana que es la del contacto con la gente, la de más cercanía, la de hacer actividades. Te doy una anécdota. Aquí es muy formato meeting de una persona hablando a un grupo y ya está, se aplaude, todo bien. Pero en Venezuela hay que dejar hablar a todos los que van a la Sí, reunión. sí, Entonces, sí. Es verdad, es ¿verdad? verdad. Y Es entonces igual como los búlgaros la, también la, hacen lo mismo. la gente va a hablar. Claro, Quiere claro. ir a dar A sus ser ideas. escuchados. Exactamente. Y yo creo que esa es la nueva, ese es el nuevo cambio, esa es la nueva Sí, política, entonces ¿no? De lo local, del totalmente. contacto social en la calle, ¿no? Y que sea la ciudadanía quien le diga al político qué es lo Entonces, que quiere. yo Entonces, en eso hicimos para las elecciones pasadas, en la época de registro de las personas extranjeras, hicimos una actividad en el partido y me dicen, ¿cómo lo organizamos? Entonces ya estaban colocando la media luna y yo, no, vamos a hacerlo diferente, vamos a probar un formato distinto, vamos a hacer como una mesa redonda, el presidente de la Generalidad y la alcaldesa se sentaron pues como encabezando la mesa y lo que hicimos fue que todos los invitados rodeando. Y se les dio la oportunidad a cada uno que tuviera 30, el que quería, el que no quería, evidentemente no, pero las personas que querían comentar algo, pues tuvieron 1 minuto, 30 segundos, pues para trasladar una de sus reivindicaciones. Y fue un acto muy bonito y claro, fue un acto muy ameno y humano, y humano, ¿no? diferente al acto que está acostumbrado, porque yo entiendo también que aquí en España se trabaja mucho más la encuesta, se trabaja mucho más el debate, se trabaja mucho más la televisión, hay mecanismos, hay medios. Nosotros quizás venimos de zonas populares donde hay familias que no tienen acceso a internet o tienen accesos limitados a la televisión o a redes sociales y hay que hacer una política más de calle, más de contacto y más de lo que conocemos como voceros y multiplicadores. Entonces fue un acto muy bonito y ahí el ejemplo que yo veo de que la migración cuando aporta es capaz de llevar grandes cosas a la sociedad que les acoge. Creo que en estos momentos tu partido dispone de una área de migración o algo así, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo es Sí, eso, sí, ¿no? sí. Porque, No, la verdad que pues yo me siento súper orgulloso porque, bueno, fue parte del trabajo que hemos hecho durante estos años. Poco a poco fuimos creando un grupito de personas migrantes dentro del partido. Eh, Éramos mi amigo el dominicano y yo, prácticamente que empezamos con ese proyecto, pero poco a poco se fue sumando más personas y, y fue creciendo. Y esto fue una tendencia que se fue haciendo en toda España, pero donde más se veía era en Madrid, porque Madrid sí que tiene un 25 o un 30% de personas extranjeras, muchísima gente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid pues lo empezó a ver. Y vio a un grupo de migrantes que se fueron reuniendo como latinos con Ayuso. mm, Luego fueron evolucionando a hispanos con Ayuso. Luego, vale, sí, lo de Ayuso está muy bien, pero esto tiene que tener más concepto. Entonces se cambiaron a hispanos con el Partido Popular. Y fueron creando un grupo que se fue consolidando de una forma bastante grande. Y entonces fueron teniendo ya personas en todos los distritos, personas que estaban pues de todos los países y se fue creando un grupo muy grande. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, al ver eh, que eso se estaba generando, constituye algo que se llama la Secretaría de Nuevos Madrileños. Y interesante. además es un nombre precioso, es un nombre muy bonito porque no es la Secretaría de Extranjeros, de Inmigración, de Migrante, los típicos nombres que cualquier formación le pondría a eso, sino Nuevos Madrileños. Y es un concepto que es muy bonito porque al final terminas sintiéndote como nuevo valenciano, Sí, en el caso de nosotros. aquí O sea, también existía hace muchos años, gracias a un director de migración que había en su época, que nos llamábamos ya no migrantes, sino nuevos ciudadanos o nuevos pues ese valencianos. concepto, la verdad que estaba muy bien y se constituyó allá en Madrid. Hoy en día, ellos tienen ya muchos años trabajando, 4 o 5 años trabajando esto, y hoy en día las personas que lo llevaban, en el caso de uno que es Gustavo Eustache, es diputado autonómico en el Parlamento madrileño, y Carmen Cervantes es la secretaria nacional de Migraciones, que es ecuatoriana del Partido Popular.
Y aquí en Valencia, pues se planteó esa propuesta. En ese entonces la secretaria general del partido era María José Catalá y Carlos Masón, el presidente autonómico, y acogen esa propuesta y constituyen la Secretaría de Nuevos Valencianos. Vale. ¿Y ahí quiénes están dentro de esa secretaría? La Secretaría Autonómica de Nuevos Valencianos es Mari Ponte, que esa parte de la historia también me la salté, que después del Frente Amplio, estaba aquí trabajando con Mari esa área y ella la designan embajadora de la Asamblea Nacional en Bélgica y la Unión Europea en la época de Juan Guaidó, ¿vale? Fui la representante y dado el trabajo que estábamos haciendo aquí, yo formé parte de su equipo durante 4 años de lo que duró esa representación diplomática y trabajamos pues un poco porque la Unión Europea no reconoció formalmente la embajada. Entonces, pues seguíamos trabajando en las cosas que tenían que ver con aquí, pero estábamos al pendiente del 100% de lo que era Bruselas y la Unión Europea. Y ya cuando finaliza la representación, pues ella retoma nuevamente el trabajo aquí, pero es una persona que tiene una trayectoria gigante en política, pero también en acción social. Y el partido decide pues darle la responsabilidad a ella como secretaria autonómica de Nuevos Valencianos. Y Muy allí se crea interesante. un equipo, pero fue una avalancha después de la creación, la cantidad de personas extranjeras que se sumaron. O sea, logramos hacer, bueno, con decirte que el acto nacional de migraciones de la campaña del 23 de julio la hicimos en Valencia, Qué por el trabajo que se estaba realizando y la cantidad de personas que estábamos movilizando. bueno, es muy interesante. Ya estamos a punto de cerrar nuestro programa. Ha sido tan enriquecedor que se nos han pasado Sí, fue el súper. tiempo muy, muy rápido. Pero bueno, te volveremos a invitar a nuestra casa, a nuestro Gracias. programa de aquí y de allá. Pero no nos vamos a ir sin antes darte las palabras y que puedas hacer una reivindicación de tu lucha, ¿no? De tu Venezuela, ¿no? Y en estos momentos estamos viendo que Cuba se está moviendo. Entonces, lo que tú quieras decirle a tu gente, ¿no? Porque estamos aquí, pero vives aquí, pero tienes tu vida y tu corazón allá, y tu lucha también desde aquí es para tu país. Entonces, te damos las cámaras y los micrófonos para que puedas lanzar el mensaje que tú quieras a tu gente. Yo creo que el mensaje más importante ahora para Venezuela es el proceso de registro de lo que es el registro electoral. Y en este momento la candidata de la oposición venezolana por unanimidad prácticamente que se hizo un proceso de primarias donde sacó el 90% de los votos, se encuentra inhabilitada políticamente y hay una gran cantidad de presos políticos recientes y la lucha en este momento es por poder conseguir ese proceso electoral con las condiciones mínimas justas y que se reconozca la voluntad de los venezolanos que es tener su candidata. Entonces yo creo que este es un momento para que los venezolanos también nos volvamos la vista a Venezuela, que aunque estemos afuera 8 millones de personas que hay en el exterior, no olvidemos la situación que tiene nuestro país y que estemos al pendiente, que acudamos a los registros, que hagamos presión, que exijamos la libertad de nuestros presos políticos y que no decaiga la lucha tampoco por Venezuela. Y yo creo que esto es una responsabilidad ciudadana, así como tú dices de Cuba, que también tienen 70 años en esa situación y aún no se rinden, pues tenemos que continuar nosotros también nuestra lucha. Pues muchas gracias, amigo, y eso ha sido un placer tenerte en nuestro programa, en De Aquí y de Allá, en tu casa, en Alfafar Televisión, y nos volvemos a ver el próximo jueves. No se olviden, hoy nos hemos venido a Burjasó, estamos en una casa donde nos han atendido maravillosamente, haciendo redes, pero podemos estar en cualquier lugar de toda la Comunidad Valenciana o en España. Un beso y nos vemos el próximo jueves.